hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí otra vez en nuestro estudio de Primera de Corintios, en el capítulo 16, ya estamos en el último capítulo y hoy vamos a tratar de entender todo lo que se va a venir aquí. Vamos a leer desde el versículo 1, dice así, capítulo 16, versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced todos vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Estamos aquí con el Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo, en el primer versículo, les habla de una ofrenda, ¿verdad? Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, dice: haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Él había recogido una ofrenda en las iglesias de Galacia, ¿no? La palabra ofrenda es la palabra logeia, y quiere decir contribución. Ofrenda quiere decir recoger, ¿no? Entonces vemos que esta es una ofrenda que ellos decidieron hacer, que habían decidido hacer las iglesias de Macedonia ahora y de Acaya, ¿no? Las iglesias, ahorita vamos a ver un poco en el mapa cuáles son las iglesias de Acaya y cuáles son las iglesias de Galacia o de Macedonia. Pero ellos hicieron esto para la iglesia de Jerusalén, ¿no? En Romanos, cuando él escribe la carta a los romanos, él les dice a los romanos, en el capítulo 15, 26, dice: porque Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, dice, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, dice, también deben ellos ministrarle los materiales.
Así que dice, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Eso está hablándoles a los romanos, pero aquí está mencionando esta ofrenda que iban a hacer los de Macedonia y de Acaya, ¿no? Corinto estaba en la región de Acaya, que es la misma región de Grecia, que es la misma palabra. Y miren, en su segunda carta, en la segunda carta del apóstol Pablo, habla más todavía de esta ofrenda. Estas dos cartas, la primera y la segunda, no tienen mucho tiempo de diferencia. Miren, hablando de la ofrenda, ¿no? Recuerden que Pablo él había dicho que no iba a recoger ofrendas para él, pero eso no quiere decir que Pablo no quisiera que las personas sean generosas, ¿verdad? Y los corintios que no sean generosos, al contrario. Vemos ahí en 2 de Corintios varios, no solamente 1 o 2 capítulos, donde se habla bastante acerca de la ofrenda, que Pablo quería recoger no para él, sino para los santos que había en Jerusalén. Miren, en el 2 de Corintios 8:1, dice así el apóstol Pablo: asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿No? Las iglesias de Macedonia eran las iglesias que estaban un poquito más al norte, que tienen que están donde están Filipos, Tesalónica, y todas esas ciudades por las que él había ido antes de llegar, ¿no? a Corinto. Y dice que está hablando en 2 Corintios 8:1 de ellos como un ejemplo. Dice que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces las iglesias de Macedonia, a pesar de que eran unas iglesias que estaban pasando por tribulación y eran mucho más pobres, ¿no? Las ciudades incluso de Macedonia eran más pobres que Corinto era una ciudad muy próspera y había mucho comercio, mucho dinero en Corinto, pero los otros dice que abundaron, dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riqueza de su generosidad, ¿no? Y les dice en el versículo 10 en la 2 de Corintios, del capítulo 8, les dice: y en esto doy mi consejo, dice, porque os conviene a vosotros que comenzasteis a hacer antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y les dice: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Parece que el año pasado, en la primera carta, ¿verdad? Antes de la primera carta, ellos ya habían decidido hacer la ofrenda. Y aquí les dice que lleven a cabo el hacerlo. No solamente decidir, sino lleven a cabo, dice, para que, dice, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. O sea, Pablo dice que tenía que hacerlo conforme a su posición, ¿no? A cuánto tenía. Dice el versículo 12: porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta, dice, según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. No podemos dar, pues, lo que no tenemos. Dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, dice, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, dice, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. En realidad, las mismas iglesias de Macedonia habían dado siendo pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en Jerusalén estaban más bien pasando una pobreza más extrema todavía por una hambre que vamos a ver había venido en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces él dice: ustedes que ahora tienen abundancia,
ofrenden a las iglesias que están allá en necesidad, ¿no? En este tiempo también se ve que muchas personas, ¿no?, en el exterior o en lugares donde tienen bastante abundancia, ¿no?, ellos dan para la pobreza, en las iglesias de África, las iglesias donde hay necesidad. La iglesia es una sola, ¿verdad? Somos hermanos todos y somos un mismo cuerpo. Por eso dice, para que, no digo para que ustedes pasen necesidad y ellos tengan mucha abundancia, sino más bien para igualdad, ¿no? Para que la necesidad de ellos sea suplida por la abundancia que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, luego en el capítulo 9, aquí en esta misma carta de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, ¿no?, hablando de esta ofrenda, dice, ¿no?, en cuanto a la administración para los santos, dice, es por demás para que yo os escriba, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Dice que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Porque les dice, bueno, ellos estaban en la provincia de Acaya. La provincia de Acaya es una provincia grande, y Macedonia también. Y dentro de la provincia de Acaya pues estaba Atenas, por ejemplo, y estaba Corinto. Si quieren, me gustaría ver aquí en el mapa, vamos a mirar. Le voy a pedir a mi ayudante que me ayude. Aquí está un mapita, ¿verdad? Un mapita. Aquí está, miren. No está tan bueno este mapa, a ver. Ahorita vamos a encontrar uno de los mapas. Miren, aquí está. Bueno, primero ver el mapa en general, ¿no? Es esta parte de aquí, no sé si ustedes lo ven, es la parte europea, ¿no? Esta parte de aquí hacia la derecha, hacia allá, es la parte del Asia, ¿verdad? En este lugar aquí está Judea, ¿verdad? Aquí está toda la tierra bíblica, ¿no? La tierra prometida, la tierra de Israel. Aquí arriba está el mar de Galilea, el río Jordán viene por aquí y este es el mar muerto, ¿verdad? Entonces, en su viaje misionero, Pablo fue y llegó primero por las iglesias. Esta parte es la región de Macedonia. Aquí dice Tesalónica, está Filipos, Anfípolis, Apolonia, todos esos lugares donde él pasó. Y luego está la región de Acaya, ¿no?, que es Grecia. Y aquí un poquito más abajo de este punto negro está Atenas, y este punto negro está entre la unión de estos dos, podemos decir como dos grandes islas, ¿verdad? En realidad es un istmo, y ahí incluso hay un canal, como hemos visto en algún momento. Pero ahí estaba la ciudad de Corinto. Por la ciudad de Corinto pasaban de este mar a este mar. Especialmente en invierno, la navegación por este lado era muy, muy complicada, muchos vientos, o sea, era muy difícil. Entonces los barcos que venían de toda esta región se iban por aquí y pasaban, había un estrecho. Entonces la zona de Corinto era una zona comercial y de paso muy importante, ¿ok? Entonces, sigamos ahora con nuestro estudio, un poquito. Dice, versículo 9:3 de 2 Corintios, pero he enviado a los hermanos, él había enviado para que nuestro gloriarnos de vosotros, dice, no sea en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, dice. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, dice, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, dice, de esta nuestra confianza, ¿no? Él había dicho a los macedonios, ¿verdad? No, los de acá ya están preparados para dar la ofrenda. Y en el versículo 5 dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero
vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra, ¿no? Como sabemos, ¿verdad? Una cosa es que vayan a recoger las ofrendas y en ese momento estén pidiendo que ya cuando ellos, más bien que cuando vayan ellos voluntariamente den la ofrenda, ¿verdad? Es muy diferente y él no quería hacer parecer que las ofrendas de los corintios era una ofrenda motivada porque Pablo les había exigido. Hermanos, en la cuestión económica, en el camino del Señor, no se exige ninguna cosa. No podemos exigir de nadie. Todo es voluntario, todo lo damos. Y por eso mismo es fruto de generosidad, ¿verdad? Nosotros no damos, ni siquiera los ministros del Señor, nosotros no vivimos con un compromiso económico, porque nosotros vivimos por fe y nuestro proveedor es Dios. Claro, Dios usa a las personas, pero toda dádiva que es aceptable, por lo menos en mi corazón, es una dádiva de generosidad. Cuando esa dádiva es motivada por manipulación, por promesas de que Dios te va a devolver, para mí no es una ofrenda aceptable. Pero si las personas, como muchos hacen dentro de esta congregación en la que yo soy pastor, traen sus ofrendas, traen sus diezmos, eso tiene que ser algo de corazón, tiene que ser algo de generosidad, ¿no? Y tiene que ser algo que no están haciendo para mí, están haciendo eso para Dios, de tal manera que yo no tengo ningún compromiso con ellos, ni ellos tienen ningún compromiso conmigo, ¿no? Cada uno de nosotros depende del Señor, y cuando damos al Señor, y cuando yo recibo como del Señor. ¿Ok? Esa es la manera de cómo las finanzas funcionan en la iglesia de Cristo. Hay otras maneras, en algunas iglesias hay organización, ¿verdad? Se organizan las finanzas de otra manera, porque son iglesias grandes, etc. Bueno, yo no estoy criticando a nadie, pero simplemente yo les digo que la dádiva acepta, es una dádiva de generosidad, es una dádiva de amor, donde la persona que da está pendiente de la necesidad de otros, etcétera, ¿verdad? Ese es el fruto que Dios quiere. Así que así les dice, ¿verdad? Él acerca de la ofrenda. Entonces, aquí les dice que hagan conmigo, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, ¿no? Hermanos, él pidió a las iglesias de Galacia, como vamos a ver en el libro de los Hechos, ¿no? Aquí tengo en Hechos capítulo 11, qué pasó en ese tiempo, ¿no? Cuando, si vemos cronológicamente, aquí, en este momento, cuando Pablo está escribiendo, estamos como en Hechos capítulo 19. Ya en Hechos capítulo 11 son pocos años previos, ¿no? Donde Pablo había ido ya en su segundo viaje misionero por Galacia. Y en aquellos tiempos, en Hechos capítulo 11, 27, dice lo siguiente: en aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, dice, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, donde estaban reunidos, que es la iglesia misionera, que es la iglesia de donde partieron los viajes misioneros de Pablo, la iglesia que envió a Pablo como misionero, de esa iglesia enviaron
un donativo, ¿no? Y Antioquía está en el lugar de la zona de Galacia, ¿no? Si quieren ver conmigo en el mapa, ¿no? Por favor, mi ayudante, si ustedes quieren ver en el mapa aquí, como les digo, aquí está Macedonia y Acaya. Recuerden, aquí está Jerusalén y aquí está Antioquía. Esta es la zona de Galacia. Toda esta zona se llama la zona de Galacia. Los límites con Capadocia, Cilicia, son límites que han ido variando durante el tiempo, ¿verdad? Pero de esta iglesia de Antioquía estaban enviando la ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Gracias. Entonces, miren, en el capítulo 9, recuerden, Pablo no estaba diciendo de la ofrenda, no estaba hablando de la generosidad para que se haga con él. ¿Ok? Recuerden que en el capítulo 9 hemos visto que Pablo les dice que los ministros del Evangelio viven del Evangelio, pero él dice, yo de esto no he aprovechado nada y no voy a permitir y no voy a recibir nada de ustedes, les dice, porque para que yo no les cause ningún tropiezo. Porque recuerden, a los corintios les dice que eran niños en Cristo, les dice que ellos tenían ese problema, ¿verdad?, de su inmadurez espiritual. Entonces él les dice, ustedes son tan inmaduros que yo no voy a recibir de ustedes. Y definitivamente no voy a recibir. Dice aquí en el capítulo 9, bueno, y si usted quiere ver ese capítulo, puede ir a los videos del capítulo 9. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Versículo 14, así también ordenó el Señor, dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero dice el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. Él dice, yo no les voy a recibir a ustedes, pero sí, yo quiero ver el fruto de su generosidad, y por eso les pide por ejemplo, en este capítulo 16, esa ofrenda, que preparen esa ofrenda para los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Dice en el versículo 2 cómo deberían hacerlo. Cada primer día de la semana, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, para que cuando él vaya a recoger este donativo, ya ellos ya lo tengan listo, ¿verdad? Y miren, me parece una cosa muy interesante. Quizás nosotros pudiéramos hacerlo así, ¿verdad? Aquí para la ofrenda de amor les aconseja, ¿no?, que ellos ahorren. Hermanos, esta es la verdad. Dios usa a sus hijos para suplir las necesidades de otros de sus hijos. Dios no necesita de nadie. Dios puede suplir, Él es el dueño del oro y de la plata, pero en este sentido nos da un gran privilegio a todos nosotros, de que nos puede suplir, de que Él nos va a suplir para que suplamos. Y es más, como saben ustedes, uno de los problemas del Señor, de los hombres, de cada hombre, y no estamos exentos los cristianos, es que su corazón se ha tomado por el dinero, ¿no?, por la dependencia del dinero, por el amor al dinero. Y claro, el dinero es bueno y permite pues a uno muchas comodidades, mucha libertad, mas Dios quiere que nosotros tengamos un corazón que no se deje dominar por el dinero, ni por la escasez, ni por la abundancia, ¿no? Nuestro corazón debe pertenecer a Dios. Entonces, Dios usa la vida de unos para bendecir a otros. Si estudiaríamos
en la segunda de Corintios, que es en ella hay, como les dije, capítulos, veríamos, ¿verdad?, que si hay un corazón generoso, Dios no tiene problemas en darle de más, ¿verdad? Pero si es un corazón que está agarrado al dinero, Dios tiene problemas en darle, ¿verdad? Porque Dios no quiere, o sea, para Él no le interesa tanto si tenemos abundancia o no. Él quisiera que tuviéramos nosotros toda la abundancia posible. Pero cuando el dinero se llega a ser Señor de nosotros, se enseñorea de nosotros, ahí es donde hay un gran problema. Entonces Dios sabe, y por eso a veces algunas personas tenemos el dinero medido, otros tienen más. Y cuando una persona es generosa, Dios le va a seguir proveyendo, sin que esa persona esté tan afanado. Porque nosotros podemos tener mucho dinero, nosotros podemos dedicarnos a hacer riquezas, a tener mucha plata. Pero la Biblia dice que ese no es nuestro camino. Nuestro camino es vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios. Y claro, y en medio de eso trabajamos, pero no vamos tras el dinero. El dinero vendrá a nosotros cuando nuestro corazón es libre de ese dominio del amor al dinero. ¿Ok? Entonces, qué bonito que ellos ahorraban, ¿verdad? Ellos, dice, ahorren, dice, tengan ese fondo como ayuda, ¿verdad? Para ayuda, ¿no? Como dice en el capítulo 9 de 2 de Corintios, ¿verdad? Del versículo 5 al versículo 10. Dice, por tanto, dice, tuvo necesario exhortar a los hermanos, dice, que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, dice, como de generosidad y no como exigencia nuestra. Recuerden que eso lo hemos leído. Y dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, esto no es para que nosotros tengamos como, digamos, como principal motivador el sembrar generosamente para que después yo tenga mucho dinero, sino que es una consecuencia, simplemente, es un cumplimiento de la ley de la siembra y la cosecha. Y dice el versículo siguiente, 9:7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No con tristeza da uno cuando no está dando de corazón, cuando está pensando más, wow, en cuántos usos yo le podía haber dado este dinero, ¿no? Cuando uno recibe de Dios y está convencido que Dios le mueve su generosidad para bendecir a alguna necesidad. Y cuando dice por necesidad, sería el otro extremo, ¿verdad? Cuando yo doy por necesidad es que yo estoy dando como una inversión. Y Dios no quiere que demos así. Dios quiere que demos simplemente, y así Él también nos va a dar. Nuestra vida es una vida de fe, nuestra vida es una vida de libertad, ¿no? Frente al poder, podemos decir, del dinero. Al poder de una vida gobernada por los sentidos. Y dice el versículo 8, estamos en 2 Corintios 9, el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda dádiva de gracia, a fin de que teniendo siempre, dice, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿No? Entonces dice, aquí son promesas de parte del Señor para aquellos que son generosos y que dan de esta manera en la que hemos estado compartiendo. Y es el versículo siguiente, 2 Corintios 9:9, como está escrito, dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿verdad? Él es el que da semilla al que siembra, el pan al que come, proveerá los frutos, ¿verdad? De nuestras siembras, de vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto por generosidad, entonces eso es un fruto de justicia. Cuando, recuerden, en el capítulo 13 decía que no hay, si no es la motivación para hacer las cosas, para usar los dones, etc., no es amor, de nada me sirve, nada soy. O sea, no tiene caso, no es algo, ese no es fruto de justicia. El fruto de justicia es un fruto que proviene de un verdadero amor, de un amor que Dios pone en nuestros corazones, de un amor que viene a nuestras vidas en la medida en que nosotros crecemos y maduramos en Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Muy bien, dice así entonces que cada uno guarde para que cuando vayamos ya lo tenga listo, ¿verdad? Versículo 3 dice, cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, cuando yo llegue para recoger las ofrendas, ustedes van a designar a alguien y este va a llevar el donativo a Jerusalén, ¿no? Y recuerden, ¿por qué Jerusalén? Porque hubo una hambre que afectó mucho allá, precisamente a los santos de Jerusalén. Y dice, y si fuere propio que yo también vaya, ellos irán conmigo, ¿no? La palabra propio quiere decir apropiado. Si es necesario que yo vaya, yo también iré juntamente con ellos llevando este donativo. Y aquí ya ahora en el versículo 5, a partir de este versículo 5, empiezan algunos otros asuntos. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Recuerden, otra vez vamos a ver aquí en nuestro mapa, y vamos a pedirle a nuestra camarógrafa que nos muestre el mapa, ¿verdad? Miren, aquí está mucho más, aquí está, Macedonia es toda esta parte. Recuerden también, aquí está Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Apolonia. Todo esto está en Macedonia y esta parte de aquí se llama Acaya o Grecia. Y un mapita ya de la parte de Acaya es este. Miren, aquí está Espátara, Olimpia. Por aquí está la parte de este lado, y aquí es donde viene de este mar a este otro mar, y aquí hay un pequeño estrecho, así como el canal de Panamá. En este lugar estaba Corinto, ¿ok? Corinto estaba en este lugar, ¿no? Por aquí está también Atenas, ¿no? Que es la capital de Acaya, ¿ok? Miren, aquí está, ¿ves? Corintos. Esto es Macedonia. Pues miren, aquí está lo que es Macedonia y esta parte que es Acaya, dice, ¿no? Acaya, ¿ok? Entonces esto es, Atenas está aquí. Miren, este es Atenas y esto es Corinto, ¿no? En esta parte, entre los dos mares, porque la navegación iban por aquí, en vez de darse toda esta vuelta, los que venían de todo este lado, venían por aquí y pasaban por Corinto, y venían ahí y luego llegaban y se iban hacia Italia, ¿verdad? Italia está por este lado. Ok, dice en Hechos capítulo 20, la carta esta, ¿no? de la primera de Corintios, Pablo la escribe desde Éfeso, en su tercer viaje misionero, que
se relata en Hechos capítulo 18 y 19, ¿no? Desde los últimos versículos, desde la mitad del capítulo 18, los últimos, hasta todo el capítulo 19. Y en el capítulo 20 es cuando, aquí están, miren, los viajes misioneros de Pablo. ¿Y cómo llegó Pablo la primera vez a Corinto? Se llegó en su segundo viaje misionero. Su segundo viaje misionero está aquí en verde, no sé si ustedes lo pueden ver claramente. Pero él salió, como todos sus viajes, de la iglesia de Antioquía, de aquí, ¿no? Se fue por toda esta región de Galacia, ¿no? Confirmando a las iglesias que había fundado en su primer viaje misionero. Y aquí están, vienen por aquí, y ellos querían ir a Éfeso, pero el Espíritu no se los permite. Entonces llegan a Filipos, llegan aquí estas, ¿cómo se llama? No me acuerdo la ciudad, ¿verdad? Pero llegan a Filipos y todos estos lugares, y los judíos hacen grandes problemas, y él tiene que huir hasta aquí, ¿no? Primero llega aquí a Atenas, y luego llega a Corinto, ¿no? Y en Corinto queda por lo menos un año, y se funda la iglesia en Corinto, ¿no? Ahorita vamos a mirar algo así. En el capítulo 20, ¿no? Perdón, esto que yo digo fue cuando él funda la iglesia, y luego se regresa. Pero estamos hablando ahora del tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero, que está aquí en Café, viene por aquí otra vez, sigue, ¿no? Confirmando a todas las iglesias que había fundado aquí esta es la región de Galacia, y luego llega a Éfeso. Aquí quedan 2 años y medio, y desde aquí es que escribe la carta a los Corintios, ¿no? Recuerden, en el viaje anterior con verde, ahí había fundado la iglesia y había regresado a Antioquía. Y en su tercer viaje escribe las 2 cartas a partir de aquí de Éfeso. Dice en el capítulo 20, después, el capítulo 20 habla de el inicio de este segundo viaje, que donde llega a Corinto, después de haber escrito primera y segunda de Corintios. Dice capítulo 21, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. No sé si lo he dicho muy claro, espero que sea lo más claro posible. Bueno, y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Miren, aquí está, ¿ves? Perdón, sí. Seguimos usando aquí de Éfeso. Después de los 2 años y medio y el alboroto que hubo, entonces tuvo que salir, y vino y estuvo, dice aquí en el versículo 10, que recorrió todas las regiones, y dice, y llegó a Grecia, ¿no? Grecia es esta parte, ¿no? La parte que se llama Acaya o Grecia. Y dice, y después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces él llegó aquí, estuvo 3 meses, otra vez vinieron los judíos, que ellos estuvieron siempre tratando de hacerle daño. Recuerden que los judíos consideraban que el cristianismo era una falsa doctrina del judaísmo, ¿no? Y ellos eran furibundos en su vida religiosa, ¿no? Eso es lo triste de la vida religiosa. La vida religiosa trae ira, ¿no? La vida religiosa trae odio, ¿no? Y el cristianismo no es algo religioso. El cristianismo es una actitud de amor, es una actitud donde Dios está. Y Dios no nos mandó a nosotros a juzgar, Él juzga, pero nosotros no. Así que volviendo aquí, vuelve a salir, regresa otra vez por aquí, y viene por aquí, por Éfeso, y termina su tercer viaje misionero, otra vez por el mismo camino por donde había venido. Amén.
Entonces dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Recuerden, él está en este viaje misionero, está a la ida. Y aquí aquí estuvo 2 años y medio. Y estos son capítulos 18 y 19 de Hechos. Entonces, él les está diciendo lo que pensaba, ¿no? Que en realidad en efecto eso hizo. Pero no sabemos si el alboroto que hubo aquí precipitó su vida, ¿no? El alboroto que hubo en Éfeso que causó su partida está, les voy a leer en Hechos capítulo 19, 28, ¿no? Era a causa de que, miren, tal impacto era del Evangelio, ¿no? Que ustedes saben que en Éfeso había la imagen de la diosa Diana y el templo de la diosa Diana, ¿no? que era su deidad de ellos. Y en ese templo de la diosa Diana, pues ellos adoraban, y era una de las maravillas del mundo antiguo incluso. Entonces, fue tal el impacto del Evangelio que había unos plateros, unas personas que trabajaban en plata y hacían unos souvenirs, ¿no? del templo de Diana, unos templecitos de Diana, y vendían. Y tenían gran ganancia, dice la Biblia, de este negocio. Pero llega un momento en que ellos ven que su negocio, o sea, la gente empezó a convertirse, dice la Biblia, que los que practicaban la magia llevaron sus libros. Usted léalo esto en el capítulo 19 de Hechos. Llevaron sus libros y los quemaron públicamente porque llegaban a convertirse a Cristo. Entonces, el sindicato de estos plateros, ¿verdad? Tenía, podríamos decir, como presidente a un tal Demetrio, y este Demetrio dice, no, los reúne y le dice, miren, si sigue este Pablo predicando, si la cosa sigue así, nuestro negocio se va a desacreditar y vamos a perder nuestra plata, ya no vamos a tener de dónde tener nuestro sustento. Y recuerden, hizo un alboroto y sacaron a algunos de los cristianos, los llevaron hasta el teatro, le pegaban, ¿no? Y bueno, dice en el capítulo 19, versículo 28, que las personas que estaban escuchando a este Demetrio, dice, cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y dice, y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. No sabemos si eran de Filipo, de Anfípolis o de Berea, etc. Pero acompañaban. Y dice el versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, ¿no? Lo iban a matar a Pablo. Versículo 31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, dice, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por 2 horas. Miren el alboroto. Grande es Diana de los Efesios, ¿verdad? Fue tan grande el impacto, pero también había, como le dijo, hay muchos adversarios, ¿no? Y dice el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, ¿no? El escribano, que era una gran autoridad, varones efesios, les digo, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa,
¿verdad? Y ahí Pablo tiene que huir. Y dice en Hechos 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, ¿verdad? Esa es su segunda llegada aquí a Corinto, ¿verdad? Ya después de haber enviado las 2 cartas, eso es ya posterior. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. ¿Ok? Así que vuelve para esa Antioquía de Siria, ¿no? Por si acaso, hay una Antioquía aquí en Siria de donde salieron todos los viajes misioneros, pero aquí en Galacia hay otra Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia o la Antioquía que es de Galacia. Y bueno, ok, entonces recuerden la carta que Pablo hace a los corintios, lo hace en ese tiempo que él estuvo, ¿no? Antes del alboroto en Éfeso. Hechos 19:10 dice que él continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínense cómo se había extendido el Evangelio. ¿Ok? Entonces, esto dice en el versículo 6. Estoy más o menos tratando de mostrarles en qué tiempo estamos. Dice, volvemos al 5 para ir, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Por eso escribe primero la carta, ¿no? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. No sabemos si él haya llegado, ¿no?, hasta Pentecostés, o si ese alboroto le hizo tener que salir anticipadamente, ¿verdad? Es que, como dice, cierto que había el impacto, pero también había muchos adversarios. Miren en este capítulo 19, ¿no?, de su estancia en Éfeso, el versículo 8 dice lo siguiente: y entrando Pablo en la sinagoga, dice, habló por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero dice, endureciéndose algunos y no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la casa de uno llamado Tirano, ¿no? Se fue de la sinagoga, que era el lugar donde él usaba para inicialmente predicar, porque en la sinagoga tenía la ventaja de que cada día de reposo se reunían los judíos, ¿no? Y luego ahí en Éfeso no solamente los judíos, sino un montón de gente que no era judía, ¿no? Y bueno, ahí algunos estuvieron de acuerdo, otros más bien maldicieron y se convirtieron en adversarios de Pablo. Amén. Y el asunto está así. Ok, versículo 10. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. No, Pablo, recuerden que iba a enviar a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 4 dice, aquí en mismo 1 Corintios, por esto mismo dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes de las iglesias. Ok, entonces él, parece que esta carta es muy probable que la haya enviado con él, ¿verdad? Él aquí está diciendo que si llega Timoteo, que dice
que esté con vosotros, dice, con tranquilidad. La palabra con tranquilidad es la palabra afobos, que quiere decir sin temor, ¿no? O sea, cuídenlo, provean de todo lo necesario. Y dice, versículo 11 hasta el 12, vamos a terminar hoy día. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, ¿no? Sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos, ¿no? Entonces, tener en poco es la palabra exoteneo, que quiere decir contar como nada. No lo menosprecie, más bien al contrario, estímelo y hágale caso. Y encamínele para que regrese donde mí. ¿Ok? Dice acerca del hermano Apolos, mucho, hasta aquí vamos a quedar en el versículo 11, ¿no? Cuando les dice que vuelva a Timoteo, y esperamos en el próximo día, miércoles, terminar ya con esta carta, la primera a los Corintios. Gracias por sus oraciones. Estamos viendo, a ver, después de terminar esta carta, cuál vamos a empezar a estudiar. Así que, como les dije, por favor oren y mándenme si tienen ustedes sugerencias, y orando vamos a considerar a ver cuál vamos a empezar a compartir la próxima vez, ¿no? Espero que esté siendo de edificación. Es mi deseo que estén edificándose, mis queridos hermanos. Un abrazo para ustedes. Dios les bendiga.